Señores, buenas tardes, sean todos bienvenidos a su programa de cada viernes Mundo Cristiano y hoy en su sección juvenil, Mundo Juvenil. Para nosotros es un grato placer que usted esté ahí escuchándonos y siempre compartiendo con nosotros la palabra del Señor. Como siempre me acompañan mis hermanos y amigos Dalvin Carrasco y Laura Rodríguez. ¿Cómo están ustedes hoy? La gracia y la paz de Dios para cada uno de ustedes, aquí compartiendo la palabra para todo aquel amigo y hermano que nos oiga y pueda investigar y aprender más de este nuevo tema, de este nuevo mes Sí. que estamos en curso ahora. El tema del mundo cristiano, tenemos un nuevo tema del cual todas las plataformas van a estar hablando. Así que es. esperamos que sea de bendición para su vida. Así es, yo me siento bien, Jonathan, porque tú hiciste la pregunta, gracias al Señor estamos bien. Qué bueno. Esperando que aquellas personas que también están ahí viéndonos o escuchándonos, estén también, se encuentren bien, y si no se encuentran bien, que reciban fortaleza en el Señor, porque Él es nuestra fortaleza. Y le damos gracias al Señor porque estamos aquí para poder llevar la palabra del Señor y más este tema que nos llama mucho la atención y que... Sí. Podemos tergiversar o se ha tergiversado mucho Exactamente. en el pueblo del Señor. Exactamente, así es. Tenemos un nuevo tema que es Nacidos de Dios. Así que no se despegue de su programa Mundo Cristiano, ya sea por la plataforma de YouTube o también por donde nos sintoniza a través de Radio Ben 105.5. Y no se pierda ninguno de los programas que estaremos dando toda la semana sobre este tema, Nacidos de Dios. Recuerde que Mundo Cristiano llega a ustedes gracias a la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en el Espaillat número 86. Estamos ubicados en la Espaillat número 86, pero tenemos actividades desde los martes a partir de las 7 de la noche con verdades bíblicas, son enseñanzas que damos en nuestra congregación. También tenemos actividades los jueves con nuestro culto a partir de las 7:30 de la noche. Los sábados los jóvenes estemos pendientes a la plataforma porque siempre tenemos servicios intercalados cada sábado, pero este sábado estamos en convención, así que recuerde que busque a su líder de área y consulte dónde estará su taller para que así sea parte de este gran evento. Toda esta semana estamos en convención, desde hoy viernes hasta el sábado y el domingo tenemos convención, así que pendientes a las plataformas, a sus grupos, a sus líderes de iglesia, para que así conecten y sean parte de este gran evento que tenemos en nuestra iglesia general de la Romana. Sí, y que estén muy emocionados también porque tenemos desde la pandemia que no lo hacemos. Sí, exacto. Tenemos poder un tiempo. reunirnos todos los hermanos a poder alabar el nombre del Señor es una bendición. Es una bendición. También tenemos servicio, no este domingo, pero sí el próximo domingo, de nuestra iglesia local a partir de las 9 de la mañana con la escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio congregacional. Recuerden también que estamos en YouTube como Mundo Cristiano IDP. Póngale ese IDP porque hay muchos mundos cristianos para que así pueda ver este programa, lo comparta, le dé like y así pueda comentarnos y tener una retroalimentación de que usted nos está escuchando. Así que vamos a empezar el tema del día de hoy, Nacidos de Dios. Así es, entonces, primero que nada, estamos tratando el tema en mundo cristiano en general, estamos tratando el tema de el nuevo nacimiento. Y hay veces que se tergiversa, como decíamos, que se tergiversa qué es el nuevo nacimiento, porque pensamos, bueno, el que nace de nuevo es aquel cuando se convierte y viene a la fe y ya él ha nacido de nuevo. Y es más, cuando revisamos la escritura y cuando vemos que donde se menciona, lo menciona el mismo Cristo hablando con Nicodemo, diciendo, te es necesario nacer de nuevo para que veas el reino de los cielos. Es decir, es una condición necesaria para ir al cielo, el nuevo nacimiento. Es algo que no se puede quedar, es algo últimamente, como lo dijo el mismo Cristo, te es necesario nacer de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y entonces, para nosotros es importante pensar y visualizar qué es el nuevo nacimiento, exactamente, cómo se da y todo lo que tiene que ver con ello, porque debemos ser conscientes a la hora de hablar de ello. No podemos decir, bueno, yo siento o siento que aquella persona nació de nuevo, sino tenemos que ser conscientes de ver cuáles evidencias nos da la palabra de Dios para saber cuándo una persona ha nacido de nuevo. Y entonces esa vendría siendo la primera pregunta, ¿qué es el nuevo nacimiento? Porque lo confundimos a veces con algunos moveres, como hablar con fuerza, con poder, o
cuando una persona llora delante de la presencia Exactamente. de Dios, debemos ser claros. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No sé si tienen algo de... Sí, y es bueno que tú hagas esa introducción ahí, que muchas veces lo confundimos con algo visible, Sí, sí. que ahí inicia también el desarrollo de la pregunta que hacías, porque no es un tema de visibilidad, es un tema de interior. O sea, el nuevo nacimiento inicia desde adentro, Así es. pero no acompañado con mis emociones, porque también eso va a dar una Exactamente. visibilidad de algo que no es. El yo hacer ciertas prácticas y pasaba, tú que mencionabas a Nicodemo, en ese momento, si necesitábamos, ellos todavía estaban con la mentalidad de la ley. Así es. Entonces, todo lo que yo tenía que hacer era algo visible. O sea, Sí, eran rituales que yo tenía que hacer. Exacto, entonces que yo el tengo que Señor- hacer, por eso Exacto. pregunta. Y más adelante vamos a ver en Primera de Juan cómo el Señor dice que es el nuevo nacido Así es. y qué debe de tener este nuevo nacimiento. Exacto. Con Nicodemo él lo trató punto por punto, pero es Ajá. algo que hay que revisarlo Con mucho cuidado. con mucho detenimiento, porque el Señor es una conversación y a veces a nosotros se nos olvida el peso de esa conversación, porque era Jesús mismo hablando con una persona buscando entrar al reino de los cielos, una persona con mucho conocimiento. Exacto. Y Jesús en parte le dijo como que tú eres maestro de la ley y no lo sabes, es decir, que el nuevo nacimiento va más allá de mi conocimiento carnal, es decir, si lo podemos ver de esa forma, el nuevo nacimiento es como una regeneración completa del alma. Exacto, es algo ya espiritual. Exacto. Entonces, cuando se menciona, cuando se habla de nacer de nuevo, lo que nos deja entender básicamente es, no es que yo voy a nacer, tú sabes, si hubiéramos dicho, si él lo hubiera dicho, te es necesario cambiar, y eso me recuerda a Pedro, que le dijo, te voy a lavar los pies, y Pedro mismo dijo, no, No, entero. exactamente. Eso es lo que quiere decir el nuevo nacimiento, es decir, un cambio completo de mí, para que yo pueda, entonces, mostrar aquello que el Señor quiere que yo muestre. Y es algo, el nuevo nacimiento es algo radical. Sí. O sea, es pasar de muerte A a vida. vida. Y eso lo dice en Efesios 2:1, que él dice, él nos dio vida, él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así es. O sea, no es algo de que es algo medio, es algo radical, es un Exacto. cambio de estilo de vida renovado, es mi entendimiento renovado. Y eso también pasa, el nuevo nacimiento también pasa cuando hay un convencimiento del Espíritu Santo a nuestra vida. Pero ¿cómo es que el Espíritu Santo nos convence? Por medio de la Por palabra. medio de la palabra. Exactamente. Es la palabra hablada, no es quitar ni poner, porque ahora estamos viviendo en un tiempo Así es. donde alteramos la palabra del Señor. Y qué doloroso es cuando tú conoces la palabra del Señor y tú escuchas o ves que se está alterando ella. Entonces, no va a haber un convencimiento correcto de eso. Lo que van a haber es emociones Así es. manifestada de Ujú. que yo lloro y digo, wow, Exacto. gloria a Dios. Pero cuando llego a mi casa, Ujú. cuando tengo un problema con mis hermanos, No una hay un discusión, cambio. no hay un cambio, no hay No, un cambio. Exacto. Eso es un punto importante porque a veces pensamos que es dar la palabra pero con la emoción necesaria para que la gente se Exacto. mueva, que haya un Exactamente. mover. Y eso no implica que haya en la persona, en la vida, un cambio, un nuevo Exacto. nacimiento, que es lo que nos indica La palabra te tiene que dejar reflexionando la semana completa y te tiene que confrontar a ti. Aún y tú entrando al arrepentimiento, ella misma te tiene que, si tú te expones a ella, tiene que confrontarte a tal nivel de que si tú vas a cometer algo, porque somos concebidos en pecado, si tú vas a cometer, que el Espíritu Santo te diga, Así es. espérate, recuerda que tú escuchaste esto, Exactamente. recuérdate que tú fuiste confrontada y entonces tú pidas perdón con respecto a ese pensamiento o ese acto que tú cometiste. Que a veces lo enfocamos más en el cristiano en sí, pero el nuevo nacimiento se da en aquella persona que pasa de muerte, como decías, de muerte a vida. Es decir, que lo importante aquí es cuando la palabra se da, lo que pasa dentro del ser humano es un cambio radical. Es un cambio de mentalidad completa. Exacto. Y eso es el nuevo nacimiento. No solamente de mentalidad, porque cuando hablamos de la regeneración que se produce en el nuevo nacimiento, hablamos de un cambio en el alma. Como decíamos antes del programa, el ser humano está en contra de Dios, totalmente en contra de Dios. Cuando menos él es ignorante, es decir, yo no quiero saber, no sé de eso. Y cuando el ser humano está completamente en su pecado, lo que hace es rechazar y ir en contra de, como todos los movimientos que vemos hoy en día. Que el cristianismo debe ser abolido, que todas estas prácticas son sin sentido, Sin sentido. o sin mentalidad.
Entonces, cuando viene la palabra de Dios a la vida de esa persona, lo que hace es no un cambio de mentalidad, cambia como dice, y me gusta porque la palabra es íntegra en todo su sentido, porque no solamente lo dice aquí en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla del nuevo nacimiento, sino que te lo viene diciendo desde el principio, te dice, Claro. te es necesario, lo dice en Deuteronomios 29, dice un corazón que sea conforme al corazón de Dios, te dice de un corazón que busque amar a Dios. También se habla de abrir los ojos para ver a Dios, es decir, y una de las que más me gusta es una circuncisión del corazón. Exactamente. Que dice, cuando también dice la palabra que es necesario que Él cambie su corazón de piedra y ponga un corazón de carne dentro de nosotros. Exacto. Eso es lo que se refiere en el Antiguo Testamento al nuevo nacimiento, a cambiar el alma del hombre y transformarla a que Él no, porque de por sí no queremos a Dios, es decir, el ser humano no quiere saber de Dios. El nuevo nacimiento lo que nos lleva es ya no a ser apáticos, sino a ya escuchar con detenimiento la voz de Dios. Es decir, nos lleva nos guía el nuevo nacimiento a todo aquello que yo odiaba del Señor, a verlo con una nueva vista, pero una vista desde el alma. Es decir, que el nuevo nacimiento no se produce, como decía Nicodemo, en lo físico, como yo me voy a meter de nuevo dentro de mi madre y a cambiar, sino que se produce dentro de la vida de la persona. Desde un inicio. Y miren lo que dice Juan Calvino, que me encanta que este comentario que él da, y él dice, al comentar sobre el encuentro entre Jesús y Nicodemo, él escribió y dice, Juan Calvino, por el término nacer de nuevo, Jesús no se refiere a la enmienda de una parte, sino a la renovación de toda la naturaleza. De ahí se deduce de que no hay nada en nosotros que no sea defectuoso. Exactamente. Y ahí volvemos al inicio, como tú decías. Y es que me encanta, yo le decía antes del programa a los chicos, es que me encanta Génesis, porque Génesis es como el inicio de todas las cosas, definitivamente. Y ahí, cuando el hombre y la mujer pecan, toman esa decisión, es que ellos están cambiando la fuente de conocimiento que es el Señor. Entonces, el Señor le pregunta, ¿quién te enseñó a ti que tú estabas desnudo? O sea, ahí inicia el que yo tomé la decisión de que yo no quiero que tú seas mi fuente de conocimiento, yo quiero que yo mismo sea mi fuente, mis decisiones. Entonces, eso me hace que yo me aleje del Señor. Entonces, a medida que va pasando la historia y que vamos viendo los libros, el Señor trata con el pueblo, y ellos entienden que volvemos otra vez a las prácticas visibles, que por hacer ayuno, por hacer silicio, hacen ciertas cosas para mostrar que están cerca del Señor. Pero luego en Isaías, el Señor le dice, miren, ustedes hacen ayuno, pero no es el ayuno correcto. Exacto. O sea, yo necesito un ayuno donde ustedes hagan justicia, donde ustedes velen por los pobres, donde ustedes ayuden al otro, porque eso es lo que demuestra que realmente ustedes han entendido lo que se basa en las relaciones que yo he creado. Exacto. Entonces, el nuevo nacimiento, el Señor da esas dos perspectivas, ahí en Isaías, te da esas dos perspectivas de que esto es lo que ustedes hacen para que se vean, para que parezca que es el nacimiento de nuevo, pero esto es lo que yo exijo que realmente es el nuevo nacimiento, un cambio de conducta desde adentro, no desde afuera. Como tenemos una mentalidad caída en el pecado, pensamos que todo aquello que hacemos carnalmente puede acercarnos a Dios, y solamente un cambio en el alma, como dice. Por eso dice, escribiré mis leyes en su corazón. A eso se refería el Señor con un nuevo nacimiento, que yo ahora actúe dentro de la liturgia cristiana, actúe no solamente porque me lo manda la ley, sino porque dentro de mí hay algo que me dice, debo actuar de esa forma, que me guíe. Es decir, cuando yo nazco de nuevo, significa que el Espíritu Santo viene a mí y toda esa palabra que ya yo he escuchado, ahora la siento en mi corazón. No es solamente de yo pensar, ok, tengo que hacerlo así porque la ley me dice que tengo que hacerlo de esa forma y si no lo hago de esa forma. No, si yo ahora el nuevo nacido dice o piensa, debo hacerlo porque dentro de mí está el Espíritu Santo y yo no debo contrictarlo, yo debo guiar lo que el Señor está hablando por medio de la palabra en mi vida, y voy a hacerlo porque lo que busco es tener una relación con Dios, estar cerca con Dios. Y dijiste, perdóname Laura, y dijiste una palabra clave, y es que yo busco una relación con el Señor. Sí. Y es que es intencional. Ajá, y que hemos tergiversado de que yo estoy buscando al Señor para buscar salvación. No.
entonces estoy quitándole el sacrificio a Jesús. Exacto. Porque Jesús vino con un propósito y fue a reconciliarnos con el Señor y a darnos salvación. Exacto. Así es. Pero nosotros hemos intentado de que si yo vivo la palabra del Señor al cabo, de rabo a cabo, como dicen por ahí, es porque yo voy a obtener la salvación y no es así. O sea, Así es. yo no puedo tratar de yo mismo salvarme porque no lo voy a hacer. Exacto, entonces ahí ya definiendo o entrando dentro del marco, porque nos queda mucho de hablar todavía del nuevo nacimiento, todavía no, en programas que vienen hablaremos sobre Nicodemo y toda esa conversación, porque ahí está totalmente contenida Toda la todo lo que información. tiene que ver con el nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Pero entonces, en esta parte de nacidos de Dios, yo quisiera entonces preguntar, ¿cuándo se produce o cómo yo sé que se ha producido en mi vida el nuevo nacimiento? Ya sabiendo que es un cambio del alma, un cambio del corazón, y muchas veces nosotros como jóvenes tendemos a pensar que una persona cuando tiene un mover, cuando cosas, eso significa que ya ha hablado, ya ha tenido el Espíritu Santo, cuando habla en lengua, Claro, incluso, profetiza. cuando profetizas, dice, ya uno piensa que ha nacido de nuevo, como No. una evidencia. Y básicamente eso hay mucha confusión porque pensamos que eventos aislados significan que esa persona ha cambiado cuando, como relacionamos con programas pasados, debe ser un cambio de mi corazón que me lleve a actuar de una manera Exacto. que muestre a Dios en mi vida. Eso, ahí es que yo voy... El fruto del Espíritu. Exacto, deduciendo que he nacido de nuevo. Y ahí entra, como decía Jonathan, el fruto del Espíritu, pero también entra el segundo mandamiento, que Jesús luego lo reduce en dos. O sea, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es. O sea, cuando ya tú amas a tu prójimo, cuando tú tienes ese cambio en ti, ya tú estás mostrando, ya tú estás haciendo las cosas correctas y tú estás mostrando el fruto del Espíritu a esas personas también. Así es. En tu forma de actuar, De en tu hecho, forma de hablar. Que de hecho me encanta como lo expresa Primera de Juan 4:8, que habla sobre, dice, lo voy a leer textualmente, el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor, es decir, el que no expresa ese amor. Y me encanta también en Juan, en toda esta epístola, va como concatenado Sí, uno todo. con otro, Ujú. porque también podemos verlo en el capítulo anterior, en Primera de Juan 2:29, que dice, sabéis que Él es justo, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, hablando del Señor. Es decir, todo aquel que hace justicia, todo aquel que ama a su hermano, esas son las evidencias de que ha nacido de nuevo. Yo puedo saber que he nacido de nuevo cuando antes, por ejemplo, yo Tiene hacía algo... un pensamiento egoísta. Un pensamiento de, bueno, yo voy a hacer esto, no porque él le caiga, porque a él le aproveche, sino porque yo me voy a ganar la confianza de él, incluso para Por interés. Por para estar de interés. mi lado. Entonces, cuando viene ese cambio del nuevo nacimiento, que es un cambio radical, completo, ahora yo voy a actuar no por mi beneficio, sino No. para que mi hermano sea bendito, o que mi Bendecido. hermano pueda tener esa bendición que viene del Señor por medio de mí. Y entonces ahí se muestra que dentro de mí ya no hay un egoísmo que No. me lleva a... Sí, Como sí. dice la palabra del Señor, sin esperar nada a cambio. Exacto, yo lo amo y doy para que mi hermano pueda Exacto. crecer sin esperar nada a cambio. Y ahí es que se muestra que el Espíritu Santo está dentro de mí, por lo tanto ha nacido dentro de mí y yo soy nacido de Dios. Como dice aquí, el que ama es nacido de Él. Pero- Entonces podemos decir, perdón que te interrumpa, que esto puede producirse cuando hay un nuevo corazón para Exacto. amar Para a amar, Dios. sí, Exacto. Claro que sí. O sea, cuando ya tú no tienes un corazón de piedra, sino que tienes un corazón de carne, Así que te es. duele. Que te duele, exactamente. Y hoy en día, que es un mundo lleno de banalidades, un mundo donde solamente vivimos de la apariencia, es importante que repitamos constantemente esto, de que realmente el nacer de nuevo, y hablo con gente cristiana, Así es, sí. estamos hablando con gente cristiana, que Con jóvenes. cristianos, que el nacer de nuevo no es simplemente el yo postear algo en las redes sociales Así es. y un versículo o una prédica, es yo demostrar al prójimo que realmente Cristo mora en mí. Así Y es. cuando el prójimo vea que el Cristo mora en mí, entonces ellos van a querer de Jesucristo y van a conocer más de la palabra del Señor, y ahí yo voy a tener la oportunidad para predicarle al Señor. Es decir, que nosotros debemos mostrar que hemos... Cambiado. No debemos, sino que si hemos nacido de nuevo, obligatoriamente vamos a mostrar que hemos cambiado. Por naturaleza, Por o sea, naturaleza. por naturaleza propia, o sea, una nueva naturaleza, yo voy a demostrar que, o sea, inconscientemente, así como a veces uno
usted cuando no conocía al Señor, pecaba sin darse cuenta, así mismo va a ayudar a otros sin darse cuenta, porque ya la palabra del Señor mora en ti. Pero ya tú tienes una disciplina espiritual de Ujú, escudriñarla, de escudriñar la palabra. porque no es simplemente yo, vamos a decir, ir a la iglesia un domingo y escuchar el sermón del día, o el sermón de la mañana, el mensaje de la mañana. Es de tú tomarte todos los días de la Intencional. semana intencionalmente escudriñar la palabra, y entonces tú escudriñándola inconscientemente te van a poder Claro que llegar, sí. te van a poder llegar. Entonces- Pero es que tienes que vivirla, tienes que escudriñarla, porque si no la estudias, No va a entender. y no vas a dar realmente Exacto. como debes de dar en una situación X. Entonces es algo que va dentro de nosotros, que hay veces que pensamos, wow, yo no quiero leer la escritura, pero sabiendo dentro de tu interior que tienes que Exactamente. hacerlo. Y eso es lo que decimos cuando hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración del alma, pero el cuerpo todavía sigue, y el cuerpo será regenerado, en glorificado seremos libres de todo pecado a la que fue sometido la carne. Pero tenemos ese interior que nos dice, a ese Espíritu Santo en nuestro interior que nos dice, tengo que hacerlo, debo hacerlo, Ajá. aunque mi carne no quiera, como hay Porque veces- es una lucha Porque es una constante, lucha constante. claro. Exacto, porque lo que ha sido regenerado, nacido de nuevo, es tu Eso alma sí. completo. Pero tu carne todavía no ha sido regenerada, que será como pensamos, como creemos y tenemos la fe que dicen las Escrituras, que será regenerada en el día postrero. Y me gusta que mencionaran el pecado, porque aquí dice también en 1 de Juan 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, es decir, aquel que salió de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que una parte fundamental de aquel que ha nacido de Dios es que no practica el pecado. Y ahí hay Exacto. que hacerle Y ya- ese énfasis, esa mayúscula, porque practicar es alguien que todos los días hace lo mismo. Recuerden que con nosotros estamos en un proceso de santificación. Exacto. Al momento que yo conozco la palabra del Señor y soy nacido de nuevo, entonces inicia mi proceso de santificación, Así es. que es un proceso progresivo hasta que llegue el Señor. Entonces, esa práctica constante del pecado deja de existir en mi vida y quizás involuntariamente, por cosa de nosotros, podemos cometer algún hecho, pero estamos conscientes porque la palabra del Señor me dice lo hice mal. Ajá, Pequé claro. contra el Señor y entonces te lleva a arrepentirte. Exacto. Una gente que practica el pecado no tiene conocimiento de que pecó o no pecó. Esa Simplemente No, lo no, hace. no, y tiene el corazón frío. Ajá. O sea, no tiene ese remordimiento No. como decía Jonathan, Exacto. sino que lo comete y sigue de largo. Exacto. Una- Busca Pero una justificación. Busca una justificación de Una por qué. característica de una alma regenerada es que aunque peca se siente constricto del Exactamente. pecado, que Exactamente. siente que le ha fallado a Dios y que está sucio delante de él. Exactamente. Cuando yo peco y me siento como, bueno, nada, no me pasó, el Señor no me perdone y listo. Hay una evidencia ahí constante de que en ti no ha nacido verdaderamente el Espíritu Santo, que tú no eres nacido de nuevo, porque lo que dice aquí es que no practica, no vive constantemente. El que vive constantemente en la oscuridad se adapta a la oscuridad, no sabe que está exactamente. hasta que es sacado a la luz. Y así, y ya para terminar, así como dice en Pedro 2:9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es. Uno que nació de nuevo no permanece en las tinieblas, sino que vive en esa luz admirable. Así es. Y ya para los jóvenes un consejo, analice su vida y vea si hay un cambio verdadero entre cómo pensaba antes y cómo piensa ahora. Eso es. indica un nuevo nacimiento. Señores, gracias por estar ahí siempre en sintonía. Para nosotros es un grato placer que usted nos acompañe a compartir la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima entrega de Mundo Cristiano y de P. Hasta la próxima. Dios Chao, chao. bendiga.